¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas de más de 70, incluso 80 años, que siguen lúcidas y recuerdan cada historia, mientras que otras, apenas pasando los 60, ya empiezan a olvidar una cosa tras otra? Solemos creer que la pérdida de memoria es algo inevitable, que el cerebro, como una máquina vieja, cuanto más tiempo se usa, más se estropea. Pero, ¿y si esa creencia no fuera del todo cierta? Durante más de 20 años trabajando con personas de mediana edad y mayores, he visto a muchos pacientes llegar con el mismo miedo. Doctor, ¿mi cerebro todavía se puede salvar? Y mi respuesta casi siempre es la misma. El cerebro no pierde su capacidad de recuperarse por la edad, sino porque dejamos de crear las condiciones para que se recupere. Soy el doctor Javier Mora, neurólogo, y en este video quiero compartir contigo una verdad importante que la ciencia moderna ya ha demostrado. El cerebro puede cambiar y recuperarse mucho más de lo que imaginas, a cualquier edad. Si quieres entender cómo funciona tu cerebro y cómo proteger tu memoria desde hoy, comenta el número 1 para que sepa que estás aquí y listo para acompañarme. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el cerebro es como una máquina. Cuanto más tiempo se usa, más se desgasta. Con cada año que pasa, las células cerebrales se pierden, la memoria se debilita y al final aparece un deterioro irreversible. Esta creencia ha hecho que muchas personas se rindan y acepten el olvido como una parte inevitable de la vejez. Pero la neurociencia moderna ha demostrado exactamente lo contrario. El cerebro no es una máquina metálica rígida. Es un sistema vivo, flexible y capaz de reorganizarse por sí mismo. Los científicos llaman a esta capacidad plasticidad cerebral, la habilidad del cerebro para cambiar su estructura y su función según cómo lo uses cada día. Cuando aprendes algo nuevo, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Cuando repites una conducta, esas conexiones se fortalecen. Y cuando dejas de usar una habilidad o un hábito, las conexiones relacionadas se debilitan no por la edad, sino por falta de activación. Lo importante es esto. Este proceso dura toda la vida. Incluso a los 70, 80 años o más, el cerebro sigue siendo capaz de aprender, adaptarse y reorganizarse si se le colocan las condiciones adecuadas. La práctica clínica lo confirma. Muchas personas mayores empiezan a mejorar su memoria no gracias a medicamentos complejos, sino gracias a cambios muy básicos. Moverse con más regularidad, dormir más profundo, comunicarse más y estimular la mente de la forma correcta. Su cerebro no rejuvenece, pero funciona de manera más eficiente y más inteligente. Por eso el problema no es, mi cerebro ya está viejo, ¿qué puedo hacer? La pregunta correcta es, ¿cómo estás usando tu cerebro cada día? Es tu manera de vivir, y no tu edad, lo que decide si el cerebro se debilita o se recupera. Después de entender que el cerebro no es una máquina que se desgasta con los años, surge la siguiente pregunta que muchos se hacen. ¿Hasta qué punto puede recuperarse el cerebro? ¿Se trata solo de sentirse un poco más despierto o de cambios reales y profundos en su interior? La respuesta es esta. El cerebro se recupera en varias capas, en distintos niveles, y cada nivel tiene un impacto muy grande en la calidad de vida. Nivel 1. Recuperación de la claridad mental. Este es el nivel de recuperación que muchas personas notan primero. Cuando el cerebro recibe suficiente oxígeno, sangre y señales de movimiento, la sensación de confusión, pesadez en la cabeza o de que la mente no sigue al pensamiento empieza a disminuir. Puedes notar que estás más despierto por la mañana, que piensas con mayor claridad y que te distraes menos. En este nivel, el cerebro aún no cambia su estructura, pero ya funciona de forma más eficiente. Muchas personas creen que esto es solo algo temporal, pero en realidad es una señal clara de que el cerebro está empezando a responder de manera positiva a los cambios en el estilo de vida. Nivel 2. Recuperación de la memoria a corto plazo. Cuando la claridad mental mejora, el cerebro pasa al segundo nivel de recuperación. La memoria a corto plazo. Es el tipo de memoria que te permite recordar qué acabas de hacer, qué acabas de escuchar o qué estabas a punto de decir. En esta etapa, puedes notar que olvidas menos las cosas. Recuerdas los nombres de personas conocidas con más rapidez, ya no te quedas en silencio,
porque olvidaste de qué estabas hablando. Esto sucede porque las conexiones neuronales relacionadas con la memoria empiezan a activarse y fortalecerse de nuevo. Los caminos que se habían debilitado por falta de uso comienzan a utilizarse otra vez. Nivel 3. Recuperación de las conexiones neuronales profundas. Este es un nivel de recuperación más importante, pero que pocas personas notan de inmediato. Cuando el cerebro recibe estimulación de forma constante, no solo mejora su función, sino que también reorganiza su red interna. Las neuronas se comunican con mayor eficiencia y las señales se transmiten de manera más rápida y precisa. En este nivel, el cerebro procesa mejor la información, responde con más flexibilidad ante situaciones nuevas, reduce la sensación de lentitud mental. Lo más destacable es que este proceso no depende completamente de la edad, sino de si el cerebro se entrena o no. Nivel 4. Recuperación de la capacidad de adaptación. Incluso cuando algunas áreas del cerebro se han debilitado con el tiempo, el cerebro sigue siendo capaz de trasladar funciones a otras zonas. A esto se le llama capacidad de adaptación, una de las manifestaciones más poderosas de la plasticidad cerebral. Gracias a ello, muchas personas mayores aún pueden aprender nuevas habilidades, recordar información de formas diferentes, mantener su independencia en la vida diaria. El cerebro no vuelve al estado de los 30 años, pero aprende a trabajar de forma más inteligente con lo que aún tiene. Nivel 5. Recuperación de la confianza en uno mismo. El último nivel de recuperación, y también el más importante, no aparece en una resonancia cerebral, sino en lo que tú sientes. Cuando la memoria mejora y el pensamiento se vuelve más claro, empiezas a creer que todavía eres capaz de cambiar. Esa confianza reduce la ansiedad, disminuye el miedo, y justamente esa sensación de calma crea las condiciones para que el cerebro continúe recuperándose a un nivel más profundo. Se forma un círculo positivo. El cerebro mejora. Tú te preocupas, menos el cerebro se recupera aún más. El cerebro no se recupera en un solo punto, se recupera por capas, paso a paso, y cada paso tiene un gran valor. En la siguiente parte, veremos qué es lo que realmente ayuda al cerebro a entrar en el proceso de recuperación y qué es lo que, sin que lo notes, lo está frenando cada día. Después de comprender que el cerebro puede recuperarse en distintos niveles, la ciencia nos permite responder con mayor claridad a una pregunta clave: ¿dónde está el verdadero límite de la recuperación? ¿Se trata solo de una sensación subjetiva o de cambios que han sido medidos y demostrados? Los estudios modernos de neurociencia muestran algo muy claro. El cerebro no rejuvenece en el sentido de volver al estado de los 30 años, pero puede funcionar de manera mucho más eficiente que en su estado de deterioro inicial si se le coloca en las condiciones adecuadas. Después de solo 6 a 8 semanas de cambios hacia un estilo de vida más saludable, las técnicas de imagen cerebral ya han registrado un aumento evidente del flujo sanguíneo hacia el cerebro, una mejora en la actividad de las áreas relacionadas con la memoria y la concentración, una capacidad de procesamiento de la información más rápida y más estable. Luego, entre 3 y 6 meses, empiezan a aparecer cambios más profundos. La densidad de las conexiones neuronales aumenta, especialmente en las zonas responsables del aprendizaje y la memoria. Esto significa que el cerebro no solo funciona mejor, sino que también empieza a reconstruir su red interna. Lo más importante es esto: estos cambios se han observado incluso en personas de más de 70 y 80 años. La edad avanzada puede hacer que el proceso sea más lento, pero no lo detiene. Cuando el cerebro se estimula de la manera correcta, todavía es capaz de crear nuevas sinapsis, los puntos de conexión que permiten que las señales se transmitan con mayor eficacia. Sin embargo, la ciencia también señala un límite muy claro. El cerebro no puede recuperarse si le faltan las condiciones necesarias. La falta de sueño, el poco movimiento, el estrés prolongado y un estilo de vida repetitivo hacen que el cerebro priorice la supervivencia en lugar de la recuperación. En ese estado, todo su potencial queda congelado. Por eso,
La ciencia no promete milagros inmediatos. Plantea algo más realista. El cerebro se recupera al mismo ritmo con el que tú lo cuidas. Cuanto antes crees las condiciones adecuadas, mayor será el nivel de recuperación. Cuanto más constante seas, más duraderos serán los resultados. En la siguiente parte, vamos a mirar de frente los factores que están impidiendo que el cerebro se recupere cada día, para entender por qué muchas personas no ven resultados a pesar de esforzarse mucho. Si el cerebro tiene la capacidad de recuperarse según la ciencia, ¿por qué tantas personas siguen sintiendo que su memoria empeora y que su mente se vuelve más lenta, incluso cuando intentan cambiar? La respuesta está en las barreras silenciosas que actúan a diario y que no le dan al cerebro la oportunidad de entrar en estado de recuperación. 1. Estar sentado demasiado tiempo y falta de movimiento. Cuando permaneces sentado durante largos periodos, el flujo de sangre hacia el cerebro disminuye de forma notable. El cerebro recibe menos oxígeno y nutrientes, mientras que las señales sensoriales del cuerpo quedan casi apagadas. Desde el punto de vista biológico, el cerebro interpreta que el cuerpo se mueve poco, que el entorno no requiere mucha flexibilidad, y ajusta su actividad al nivel mínimo. Esto no provoca olvidos de inmediato, pero va erosionando la memoria poco a poco, día tras día. 2. Falta de sueño prolongada. El sueño no sirve solo para descansar. Cuando duermes profundamente, el cerebro entra en una fase de limpieza. Elimina los desechos acumulados durante el día y refuerza los recuerdos importantes. Si duermes poco o de forma superficial, este proceso se interrumpe. Con el tiempo, las toxinas neuronales se acumulan, ralentizan la transmisión de señales y hacen que al cerebro le cueste recuperarse, aunque durante el día te esfuerces mucho. 3. Estrés y ansiedad crónicos. El estrés prolongado mantiene al cerebro en un estado constante de alerta de supervivencia. Los niveles elevados de hormonas del estrés hacen que el cerebro priorice la reacción rápida y la defensa en lugar del aprendizaje y la reparación. En este estado, el cerebro no está dañado, pero detiene temporalmente su proceso de recuperación. Si esta situación se mantiene durante años, la capacidad de regenerarse y adaptarse se reduce de manera evidente. 4. Estilo de vida repetitivo y falta de nuevos estímulos. El cerebro crece cuando se enfrenta a lo nuevo. Cuando cada día es igual al anterior, el mismo espacio, las mismas rutinas, la misma forma de pensar, el cerebro entra poco a poco en modo de ahorro de energía. Sin nuevos desafíos, sin nuevas conexiones, el cerebro no tiene motivos para reorganizarse. Este estancamiento suele confundirse con un envejecimiento natural. 5. La creencia equivocada de que ya es demasiado tarde. La última barrera, y la más peligrosa, está en la creencia cuando piensas que tu cerebro ya está viejo, débil o que no puede cambiar. De manera inconsciente dejas de crear las condiciones para su recuperación. La ciencia demuestra que las creencias negativas reducen la motivación para moverse, aprender y cuidar el sueño, justamente los factores clave para que el cerebro se recupere. El cerebro no se bloquea por una sola causa. Se frena por la acumulación de pequeños hábitos que se repiten cada día. En la siguiente parte, exploraremos los factores que realmente activan el proceso de recuperación cerebral y cómo aplicarlos de forma sencilla y sostenible en la vida diaria. Después de identificar las barreras que, de forma silenciosa, están impidiendo que el cerebro se recupere, la pregunta más importante ahora es, ¿qué necesitamos hacer para volver a activar la capacidad de autorreparación del cerebro? La buena noticia es que el cerebro no exige cambios extremos. Solo necesita señales correctas, constantes y suficientes para entender que el cuerpo está en un estado seguro y listo para desarrollarse. 1. Movimiento suave pero regular. La primera señal para el cerebro. La recuperación del cerebro empieza en el cuerpo. Cada vez que te levantas, caminas o haces un estiramiento suave, millones de señales sensoriales suben al cerebro. Estas señales le dicen al cerebro, el cuerpo está vivo, está interactuando, necesita una coordinación más precisa. No hace falta ejercicio intenso. Caminar entre 10 y 20 minutos, cambiar de postura cada 30-60 minutos, mover el cuello, estirar brazos y piernas con suavidad.
Todo esto ayuda a aumentar el flujo de sangre y oxígeno hacia el cerebro. Cuando el cerebro está mejor nutrido, las neuronas tienen mejores condiciones para recuperarse y comunicarse con mayor eficacia. Lo más importante no es la intensidad, sino la regularidad. 2. Sueño profundo. El momento en que el cerebro se repara. Durante el sueño profundo, el cerebro activa su sistema de eliminación de toxinas, consolida los recuerdos importantes y reorganiza las conexiones neuronales. Dormir suficiente pero sin profundidad no es suficiente. El cerebro necesita ciclos de sueño completos, sin interrupciones causadas por el estrés, la luz azul o el hábito prolongado de trasnochar. Con solo mejorar la calidad del sueño, muchas personas ya notan una mejora clara en la memoria y en la lucidez, incluso sin cambiar nada más. Dormir bien es el medicamento gratuito y más potente para la recuperación del cerebro. 3. Nuevos estímulos intelectuales. Ejercicio para el cerebro. El cerebro se recupera cuando es desafiado. Cada cosa nueva, una habilidad, un hábito, una perspectiva, obliga al cerebro a crear nuevas conexiones. Esto no requiere aprendizajes complejos. Leer sobre un tema nuevo, escribir tus pensamientos, aprender algunas frases en otro idioma, cambiar la ruta de tus caminatas o contar tu historia a otras personas son estímulos muy poderosos para el cerebro. Lo importante es la iniciativa. Cuando aprendes de forma activa, el cerebro recibe el mensaje: necesito desarrollarme, y responde reorganizándose. 4. Comunicación y conexión social. El cerebro humano se desarrolla con mayor fuerza en relación con otras personas. Conversar, compartir, escuchar y responder activan al mismo tiempo muchas áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, las emociones y la memoria. El aislamiento social, por el contrario, hace que la actividad cerebral se reduzca. Incluso conversaciones simples y regulares son suficientes para mantener el cerebro flexible y activo. 5. Emociones de seguridad. La base de la recuperación. El cerebro solo se recupera cuando se siente seguro. En estados de ansiedad, miedo o estrés prolongado, el cerebro prioriza la supervivencia y no el aprendizaje ni la regeneración. Prácticas sencillas como respirar lentamente, vivir a un ritmo más calmado y reducir la autoexigencia envían al cerebro un mensaje claro: todo está bien. Cuando el cerebro recibe señales de seguridad, permite que el proceso de recuperación se profundice. 6. La constancia. El factor decisivo. El cerebro no se recupera gracias a un solo día de esfuerzo, sino gracias a pequeñas acciones que se repiten cada día. Cada vez que te levantas, duermes mejor o aprendes algo nuevo, estás enviando otra señal positiva al cerebro. La constancia crea el entorno en el que el cerebro no necesita milagros, pero aún así puede cambiar. El cerebro no te pide que lo hagas todo al mismo tiempo, solo necesita que empieces. En la siguiente parte, vamos a unir todos estos elementos en hábitos simples y fáciles de mantener, que ayudan al cerebro a recuperarse de forma sostenible con el tiempo. Después de entender qué activa la recuperación cerebral, el paso más importante es convertir el conocimiento en hábitos diarios. El cerebro no necesita que hagas mucho. Solo necesita señales pequeñas pero constantes para mantener la claridad mental. Primer hábito: levantarte y moverte cada hora. Cada 45-60 minutos de estar sentado, levántate al menos 1 o 2 minutos. Da unos pasos, estira el cuerpo, gira el cuello con suavidad. Esta acción sencilla mejora el flujo de sangre y oxígeno hacia el cerebro y despierta las áreas sensoriales que se apagan cuando permaneces sentado durante mucho tiempo. Segundo hábito: un momento de quietud cada día. Dedica 3-5 minutos a respirar despacio, sin teléfono y sin prisas mentales. Cuando la respiración se vuelve lenta, el cerebro recibe una señal de seguridad y sale del estado de tensión. Esta es la condición necesaria para que el cerebro consolide la memoria y recupere sus conexiones. Tercer hábito: una cosa nueva cada día. No tiene que ser algo grande. Puede ser leer un texto corto, aprender una palabra nueva, contar un recuerdo o cambiar la ruta de tu caminata. Cada novedad obliga al cerebro a crear más conexiones
y mantiene la red neuronal flexible y activa. Estos 3 hábitos parecen muy simples, pero precisamente su sencillez hace que sean fáciles de mantener. Cuando se repiten cada día, crean un entorno favorable para que el cerebro funcione mejor y reduzca el impacto negativo del envejecimiento. La memoria no necesita perfección, necesita constancia. Y basta con que empieces por cosas pequeñas para que el cerebro responda, poco a poco, con una claridad duradera en el tiempo. El cerebro no se debilita solo porque pase el tiempo, se debilita cuando deja de ser usado, cuidado y escuchado de la manera correcta. Pero la buena noticia es esta: nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar tu cerebro. Con solo levantarte con más frecuencia, dormir más profundo, vivir a un ritmo más lento y aprender algo nuevo cada día, ya le estás enviando al cerebro un mensaje muy claro. Y el cerebro, con su extraordinaria capacidad de adaptación, responderá poco a poco con mayor lucidez y claridad en cada pensamiento. Si estás listo para empezar a cambiar y proteger tu memoria desde hoy, comenta el número 1. Si quieres compartir este video con un ser querido para que también se cuide, comenta el número 0. Gracias por acompañarme. Nos volveremos a encontrar en los próximos contenidos.